Estas familias secretamente han controlado el mundo. Como no entendemos del todo la naturaleza del poder y además este suele operar fuera de la mira pública, solemos atribuirle todo tipo de rumores. Sin embargo, ninguno de estos rumores ocupa tanto espacio como quien ejerce realmente el poder, si el gobernante que todos vemos o alguien detrás oculto, que no vemos pero que de verdad mueve los hilos. Tal vez un grupo, un clan o una camarilla secreta. Es aquí donde entran todo tipo de historias sobre las familias más ricas del mundo y su influencia. Lo curioso es que esos rumores e historias, muchos de ellos falsos o cuando menos exagerados, aumentan la influencia y el poder de estas familias. Y esto es así a pesar de que ya es una labor titánica mantener una fortuna familiar a lo largo de generaciones, incluso sin inmiscuirse directamente en la política. Y algunos herederos simplemente no están hechos de la misma madera que sus antecesores y fracasan. Allí están los últimos descendientes de los Vanderbilt, quienes perdieron un impresionante imperio que Cornelius Vanderbilt construyó en base a trenes y navíos en el siglo XIX. ¿O qué tal los Medici? Quienes de sus entrañas se erigieron papás, reyes, reinas, altos jerarcas, gobernadores, banqueros prominentes y militares que gobernaron el mundo por siglos, y en cuestión de 4 generaciones todo se desmoronó. Pero otros herederos por lo contrario superaron a sus ancestros y se vuelven cada vez más ricos y poderosos que ellos. Varios de ellos están representando de las siguientes familias que se dicen que secretamente han controlado y siguen controlando el mundo. Veamos de quiénes se tratan estos enigmáticos linajes, así que quédate con nosotros para averiguar más. Bienvenidos a iProfit, creando tu futuro, invirtiendo en tu presente. Empecemos con el video. La riqueza depende de muchos factores, uno de ellos es el trabajo, aunque también influye bastante la familia en la que se nace, porque esta dota a las personas con las habilidades y herramientas personales y grupales para superar la pobreza. Y no estamos diciendo que para ser rico haya que nacer en una familia pudiente, aunque eso evidentemente ayudaría. Un dato lo pone en perspectiva. Entre las 25 familias más ricas del mundo, según la lista de Bloomberg, hay una constante. Todos tienen por lo mínimo 3 generaciones creando fortunas. Claro, hay otros factores aparte del trabajo y el ahorro que hicieron ricas y poderosas a las 5 familias de las que vamos a hablar a continuación. Algunas de ellas incurrieron en prácticas monopólicas ilegales que sacaron del camino a los competidores no con las mejores tácticas. Otras se aliaron y aún se mantienen vinculadas, e intereses políticos un tanto opacos. Después de todo, no es casualidad que también fueran 5 las familias mafiosas que dominaron New York durante una buena parte del siglo XX. Y es que hacer dinero no siempre es un trabajo limpio, aunque sea un negocio familiar. Comencemos con los detalles de esta familia. Familia Rockefeller. Estados Unidos es una república desde su fundación y por ende no tiene nada parecido a la realeza de sangre. Sin embargo, algunas familias de este país bien podrían tener más dinero que la realeza europea, incluso hasta más poder político. La familia Rockefeller creó su imperio a partir del petróleo y sus negocios ayudaron a formar a los Estados Unidos modernos. Los patriarcas de la familia fueron los hermanos John y William Rockefeller, los creadores de la Standard Oil, la petrolera que dio origen a los actuales ExxonMobil, BP y Chevron, y que llegó a ser la petrolera más grande del planeta. De los 2 hermanos, John es considerado únicamente como el estadounidense más rico de la historia, cuando se ajustan todas las fortunas de supermillonarios por hoy por inflación. En algún momento a principios del siglo XX, la Stanford llegó a ser muy poderosa, y con ella los Rockefeller. Tanto así que la Corte Suprema de Justicia lo obligó a separarse por prácticas monopólicas abusivas contra compañías más pequeñas. El segundo negocio más importante de los Rockefeller es el Chase Manhattan Bank, al que se le suma una participación determinante en bienes raíces que le permitió configurar el skyline de New York. El último nieto de John, David Rockefeller, vivió 101 años. Murió apenas en el 2017 en su mansión ubicada a las afueras de Nueva York. Por décadas siguió el ejemplo de su abuelo al ser un ejemplar líder empresarial y filántropo al frente de Chase Manhattan. Edificios como el Lincoln Center o el MoMA o las Torres Gemelas son algunos de los proyectos urbanísticos que desarrolló la familia Rockefeller. Ahora bien,
Nunca se ha establecido a cuánto ascienden los millones de los Rockefeller, que se divide en la fortuna de la familia propiamente hablando y la de sus miembros individualmente considerados. Esto es así en buena medida porque los registros de las familias están cerrados a los investigadores, por lo que cualquier cifra sobre su dinero siempre será una estimación. Desde el principio de la historia, la riqueza de la familia ha estado bajo el control de los hombres a pesar de la presencia de mujeres fuertes y decididas en la familia, como Abby Aldrich Rockefeller, esposa de John Rockefeller Jr. Lo primero que ellos obviamente hicieron fue hacer más dinero. Lo segundo fue crear instituciones como museos y universidades mediante la filantropía, y lo tercero ha sido ejercer influencia política. De las tres cosas, solo la segunda representa distribuir su riqueza más allá de lo que pagan a sus empleados y del trabajo que crean. Al respecto, es legendaria la vinculación de los Rockefeller con la filantropía de Andrew Carnegie. Hoy, el clan Rockefeller, un tanto atenuado, reúne a decenas de herederos, y Forbes ubicaba al clan en el puesto número 23 de las mayores riquezas de los Estados Unidos. Ya no son los reyes indiscutibles del capitalismo, pero la BBC argumenta el peso de su apellido seguirá captando la atención con especial fascinación por generaciones. Familia Windsor. Esta es la familia real de verdad. El apellido Windsor incluso forma parte del nombre de la casa real en el Reino Unido. Este apellido en realidad es un cambio de 1916 que trató de enmascarar el origen alemán de la dinastía por los sentimientos antihermanos en el Reino Unido desatados durante la Primera Guerra Mundial. Desde el cambio de nombre de la original dinastía, Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha, ha habido 4 monarcas británicos Windsor: Jorge V, Edward VIII, Jorge VI e Isabel II, la que ha durado más tiempo en el poder. La fortuna de Windsor está relacionada con que desde su creación reinó sobre el Imperio Británico primero y sobre la Commonwealth Británica después. Un poco como sucede con los Rockefeller, no es sencillo establecer la cuantía de la familia Windsor, que está formada por la riqueza de la familia, más la de sus miembros individualmente considerados. Todo estimado debe empezar con las posesiones de la corona británica, de las que se calcula que alcanza 28 millones de dólares actualmente. A esta suma hay que agregar como bienes el Palacio de Buckingham, el Ducado de Lancaster, el Ducado de Cornualles, el Palacio de Kensington y los bienes de la corona de Escocia. Ninguna de esas posesiones pertenece a la reina Isabel II ni a ningún otro miembro de la casa Windsor individualmente considerado. Según la reseña Forbes, la familia real lo que recibe es aproximadamente el 25% de las ganancias que generan esos 28 mil millones de dólares. También, de acuerdo con esa revista, en el año fiscal 2020, los bienes de la corona británica crecieron de 700 millones de dólares con 475 millones de dólares en ganancias. Una vez deducido el 25% que va de los Windsor, el resto se destina al tesoro del país. Esto contrasta con el pedido de muchos republicanos en el Reino Unido, que exigen un poco erróneamente que el país deje de financiar a la casa real. Con esa asignación del 25% de las ganancias de los bienes de la corona, se pagan los gastos oficiales, incluyendo viajes, nómina de empleados, seguridad, etc. Lo que no se gasta de esa suma contribuye a engrosar la fortuna personal de cada miembro de la casa real, que además tienen entradas de dinero adicionales, lo que explica la disparidad entre las fortunas de cada uno. Así, por ejemplo, el príncipe Carlos se le calcula una fortuna personal de 100 millones de dólares, mientras la de su madre, la reina Isabel II, serían de 600 millones de dólares. En otro orden de ideas, como parte de su esfuerzo por superar una crisis de popularidad de la familia real, tanto Isabel II como Carlos pagan impuestos desde 1993. Específicamente, el 40% de sus rentas privadas sin importar su origen. En tanto, el hijo mayor de Carlos, el príncipe Guillermo, tendría unos 30 millones de dólares, una buena parte de ellos producto de la herencia de su madre, la princesa Diana, mientras que su hermano, el príncipe Enrique, más conocido como Harry, tiene una fortuna de 60 millones de dólares. La diferencia entre los dos hermanos explica por los lucrativos que Meghan Markle ha firmado con Netflix y Spotify y que pasan a engrosar el patrimonio de su patrimonio con Harry. Familia Koch. Ahora pasaremos del glamour real a lo turbio de la política. La fortuna de los hermanos de David, fallecidos en 2019, y Carlos Koch están estrechamente vinculados al lobby político para la influencia al Partido Republicano. La principal fuente de su riqueza son las industrias Koch, consideradas por Forbes el segundo conglomerado empresarial de Estados Unidos en el año 2015.
Dentro de lo que se produce en las industrias Koch destacan los vasos Dixet y el papel sanitario, además del petróleo refinado por supuesto. Aunque en tiempos recientes y hasta antes de la muerte de David, el núcleo de la familia Koch eran los hermanos. El origen de todo se remonta al patriarca Fred C. Koch, un tejano graduado en el MIT y quien desarrolló un nuevo método de destilación de petróleo pesado. Fred se unió a Kate Winkler Engineering con una firma de Kansas en 1925. Ese mismo año la empresa fue renombrada Winkler Koch. El despegue de Winkler Koch se debió precisamente al método de craqueo que inventó Fred y que posteriormente se transformaría en la Koch Industrial. Sin embargo, luego de las peleas entre los 4 hermanos de Fred por el control del negocio entre los 80 y los 90 del siglo pasado, solo los hermanos David y George emergieron victoriosos cuando David murió. Bloomberg estimaba la fortuna combinada de los hermanos Koch en casi $50.000 millones, lo que suponía a ambos empatados en el lugar 11º de la lista de los más ricos de la revista Forbes. Ahora bien, ¿qué hicieron los Koch con tanto dinero? Pues la segunda mejor cosa que se puede hacer con él: construir influencia política, y como la visión de los Koch es especialmente conservadora, el vehículo para imponer su agenda no podría ser otro que el Partido Republicano. Sus contribuciones políticas los han rodeado de polémicas al punto de ser caricaturizados como una especie de poder siniestro en las sombras que mueven los hilos cada vez que un republicano ocupa la presidencia. Esto se asentó incluso cuando la Casa Blanca estaba en manos del presidente Obama, un momento en el cual el dinero de los Koch se usó para dañar la agenda legislativa del demócrata. El libro de James Meyer explica detalladamente cómo los Koch usaron su dinero para construir una red de influencia política que, si bien no es ilegal, sí implica un deterioro de la democracia estadounidense. Antes, cuando mencionamos que a los Koch se les atribuye el poder de influencias en las decisiones de la Casa Blanca, sobre todo cuando un republicano es el presidente, debemos agregar que esa relación en realidad fue antes de la presidencia de Trump. Y es que los Koch se quejaron por la imposición de tarifas de Trump a productos provenientes de Europa, América y China. Sin embargo, y pese a su capacidad de influencia política, los Koch no es la familia más rica de Estados Unidos. La siguiente sí lo es, además de poderosa: familia Walton. No es sorprendente que la familia Walton sea la más rica de Estados Unidos, muy por encima de los Koch, que además ocupa el tercer lugar. Lo que asombra es la velocidad con la que se incrementa su fortuna, que durante lo peor de la crisis sanitaria del 2020 creció $21.000 millones, y de acuerdo con Bloomberg, esta sigue creciendo en el transcurso de la crisis sanitaria, y en 2021 la fortuna de la familia se calculaba en $238.000 millones. Ahora bien, la principal fuente de la riqueza de los Walton es la cadena Walmart, iniciada por Sam y su hermano Paul Walter, quienes abrieron su primer supermercado en el año de 1962. Actualmente sus descendientes controlan más de 1.300 millones de acciones de Walmart directamente o a través de conglomerados familiares. Entre estos descendientes destacan Alice, James, Rob y Lucas Walter. Incluso habiendo liquidado $6.000 millones de estas acciones en el 2021, la fortuna de la familia creció este año en comparación con el 2020, con lo cual sigue superando a la familia Mars, la segunda familia de la lista de la más rica del país, con sus $141.900 millones ese año. Sin embargo, hay alguien a quien la fortuna de los Walters no impresiona: al senador independiente Bernie Sanders, que sobre la familia Walter ha dicho que es como el niño de un cartel que representa la codicia. Esta crítica de Sanders tiene que ver con que hasta finales del 2021, Walmart solo pagaba $11 la hora a sus empleados. Cuando finalmente le subieron el sueldo, este llegó a $12 la hora. Como contraste, la administración de Biden subió el sueldo a $15 la hora en las agencias federales a principios de este año. Familia de JP Morgan. Con esta familia volvemos a esta frontera entre el siglo XIX y el siglo XX, cuando se crearon las primeras fortunas estadounidenses. Suele compararse con la fortuna que creó John P. Morgan con la de los Rockefeller porque coinciden en sus orígenes. La diferencia está en que el foco principal de JP Morgan era la banca, desde que se expandió su influencia y riqueza hasta otros negocios como la electricidad, los trenes o el acero. El patriarca fundó JP Morgan, mientras que su hijo Jack fue presidente hasta su muerte en 1943. Por último, su nieto Harry Morgan fundó el banco de inversión Morgan Stanley. Sin embargo, a diferencia de los Rockefeller, que todavía ejercen influencia y acumulan riquezas, los Morgan amasaron riqueza y poder hasta los 70s del siglo pasado. Hoy no hay un solo descendiente directo del clan Morgan que figure en la lista de los multimillonarios. Algunos historiadores creen que la dinastía empezó a morir cuando falleció el patriarca JP Morgan en el año de 1913.
y luego la inclinación de la familia por la filantropía la redujo en tiempos posteriores. Adicionalmente, una buena parte de la fortuna remanente está en arte que se ha despreciado con el tiempo, a diferencia de las otras familias de esta lista en la que es difícil saber con exactitud cuánto aumentan su riqueza con el tiempo. Con los herederos de JP Morgan, lo difícil es saber cuánto se empobrecen. Robert P. Noyer acaba de cumplir 97 años, fue un prominente abogado en Manhattan y es bisnieto de John Pierpont Morgan. Una vez declaró a los medios que la familia Morgan es un clan realmente disperso y, como muchas familias, siguieron sus propias carreras y ocupaciones, pero ninguna como la de su patriarca. Esta es la peor paradoja sobre el dinero, algunos lo ganan mientras que otros los pierden. Si tuviéramos que hacer una lista con todas las familias más ricas del mundo y con gran influencia política, la verdad es que no sería más grande que esta que te acabamos de presentar, porque las 25 familias más ricas del planeta reúnen un porcentaje aplastante de la riqueza mundial y terminan controlando el mundo gracias al poder que da precisamente el dinero. Fuera de ellas, no queda mucho que repartir con la renta global. Esto es indicativo de la desigualdad porque en unos pocos centenares de personas se aglutinan miles de millones de dólares con toda la influencia política y cultural general, mientras que millones de personas apenas tienen lo justo para vivir. Pero si has llegado hasta aquí, cuéntanos tu opinión. Si tienes alguna opinión al respecto, recuerda dejarla en los comentarios que te estaremos leyendo. Y también recuerda que si te gustó el video, un like y una suscripción nos apoyaría bastante para seguir creciendo este canal y seguir brindándote de contenido de calidad para ti. Si además compartes el video con un amigo, 1.000.000 de bitcoins te caerán mañana en tu cuenta. Nah, broma, pero sí tendrás una estable vida financiera. Ya sin más nada que decir, chao y hasta la próxima, trader.